¿Cómo están? Buenos días. Este video es para preguntarnos si será casualidad que la primera tradición formadora de maestros que tuvo nuestro país reciba el nombre de normalismo. ¿Qué querrá decir que las escuelas a las cuales iban quienes querían ser docentes recibían el nombre de escuelas normales? Ya hemos venido hablando del contexto de la modernidad. En el trabajo práctico, ustedes presentaron infografías y presentaron también un texto escrito donde nos decían que la escuela es un invento, una invención de la modernidad. En esta clase también vamos a sostener la idea de que el concepto, la palabra, el término normalidad también es una invención de la modernidad. Es una palabra que empezó a formar parte de las conversaciones y del lenguaje en el tiempo de la modernidad. Y es una categoría central en muchos discursos, por ejemplo, en el discurso de la medicina. Un médico le dice a su mamá, su niño está teniendo un crecimiento normal. Y cuando habla de ese crecimiento normal, quizás esté mirando cuánto pesa, cuánto mide, cómo es la estructura de su espalda. Si ese mismo niño a los 2 años todavía no consigue comunicarse a través del lenguaje, empieza a haber una sospecha respecto de su normalidad. Entonces, para el discurso biológico, para el discurso médico, la normalidad es una categoría central que permite clasificar, distinguir aquello que está más cerca de lo saludable y aquello que está cerca de lo enfermo o de lo patológico. También el concepto de normalidad comienza a utilizarse dentro del discurso jurídico, dentro del discurso que establece y busca en las personas poder identificar quiénes tienen tendencias a ser criminales o delincuentes. Y aquí se asocia la idea de lo normal a quien se ajusta a la ley, a quien se somete a la norma y se ajusta a la idea de desviación, a la idea de delincuencia, aquellos que no se ajustan a la ley. También aparece acá la idea de la locura, del que queda por fuera de los circuitos de la norma. Pero no solamente para la medicina o el discurso jurídico el concepto de normalidad ha tenido mucha importancia, sino que también para el discurso pedagógico. En las escuelas es frecuente hablar de niños que van a ritmo diferente, se los menciona, se los indica como retrasados. La diferencia ha sido vista como una categoría menor, como una categoría que no tiene el mismo estatus que la idea de normalidad. Por eso les voy a invitar a que vayan al texto de Andrea Lió, que es el que acompaña esta clase, cuyo título es una pregunta, si acaso maestras eran las de antes, y con este título nos introduce a la historia del magisterio argentino, y les voy a pedir que específicamente vayan a la página 3. Vamos a ir leyendo juntos algunos párrafos del texto de Andrea Lió. Ella habla de la formación normal y podemos leer: por su denominación normal, las instituciones formadoras de maestros parecieran remitir a la norma, al método, es decir, a las maneras de enseñar los contenidos al niño. O sea, como de qué manera saber enseñar parece ser que tiene mucho que ver con este nombre que reciben las escuelas formadoras de maestros. ¿Por qué? Porque el maestro debe saber enseñar y no enseñar como le parezca. Las escuelas normales serían, en principio, las instituciones especializadas encargadas de formar maestros capacitados en el arte de enseñar. Esto es lo primero que nos dice la autora. Parece ser que tiene que ver con que allí se aprende una técnica específica que alguien que enseña no puede ser cualquiera, tiene que formarse para llevar adelante la tarea de enseñar. Sin embargo, en el párrafo siguiente nos va a decir:
A pesar de esta especificidad, las escuelas normales parecieron hacer honor a su nombre bajo otra acepción del término. Y esto tiene mucho que ver con lo que estábamos diciendo en el video anterior. El que remite a la normalización como disciplinamiento. ¿Por qué? Porque la importancia asignada al saber pedagógico no puede hacer que perdamos de vista la exigencia de otro tipo de cualidades. Y fíjense lo que dice acá. La primer condición para ejercer el magisterio es una conducta intachable y una moralidad probada. Uno se preguntaría hoy, che, ¿y cómo se prueba la moralidad? ¿Cómo haces la prueba para que digan, muy bien, esta maestra es moralmente adecuada para ser docente o esta estudiante, ¿sí? Podemos mirar también, de la mano del texto de Eliaud, qué se enseñaba en esas escuelas normales a finales del siglo XIX. Dice, bueno, dentro del programa de estudios había contenidos como educación física, moral e intelectual, y además en los textos había capítulos que hablaban de la moral y de las buenas maneras o de las cualidades del maestro o de la maestra. ¿Cuáles son esas cualidades? Más adelante nos va a decir virtud, prudencia, perseverancia. El maestro ha de consagrar los mejores años de la juventud y de la vida entera sin descanso a proporcionar a sus discípulos el bien más precioso y esencial que es la educación, ¿sí? Tiene que funcionar como un modelo de maestro, nos va a decir en otro momento la autora. Llegados a este punto, me gustaría que se estén preguntando por esa figura del heredero que estábamos hablando en la clase anterior. Algo así como, me gusta esta tradición, me identifico con estos rasgos que se proponen para el ser maestro. Veníamos diciendo que quizás no sea casualidad que se le ponga este nombre a la escuela formadora de maestros. ¿Qué quiere decir entonces pensar un maestro como un modelo? No solo que instala y se ajusta a una norma, sino que en sí mismo corporiza, encarna, ella mismo constituyen un ejemplo de eso que se espera de la mayoría de la población. Tiene que ser un modelo de virtud en el sentido religioso de la idea de virtud, tiene que ser abnegado, obediente, responsable, tiene que ser a su vez un modelo de higiene, tiene que ser pulcro, tiene que vestirse no de cualquier manera, tiene que presentarse no de cualquier manera a la vista de los niños porque se entiende que él es un modelo al cual los niños van a imitar y tiene que también ser un modelo moral. Casi podríamos decir primo cercano al de un sacerdote. Por eso Aliou habla de la docencia como una misión, como un sacerdote misionero que lleva un discurso no religioso, por eso se habla de un discurso laico, pero que ha asumido la misión de civilizar a los bárbaros. Si tomamos ahora y ponemos en relación a quién le convenía pensar ese modelo de maestro y nos aparece la figura de Sarmiento, tiene que ver con cómo él está pensando desde su lugar, no solo de educador, sino también de político, ese futuro, esa idea de orden y progreso que decíamos que venía en la modernidad. ¿Qué significaba ordenar y hacer progresar a este recién nacido país, la Argentina? Significaba que la civilización llegase a toda la población, que en ese momento no estaba dentro de su horizonte de aspiraciones ir a la escuela. La escuela no existía. Para el hijo del gaucho lo habitual era moverse en la pampa argentina, no ir a sentarse 4 horas de manera obligada a escuchar las lecciones de un maestro. Entonces, en este contexto es que nosotros los invitamos a no perder de vista esto que nos decía Chomsky, que la escuela y la pedagogía tienen un lado A y un lado B. Por un lado está la ambición de llevar educación, de formar al ciudadano y que esa ideología atravesara a toda la población argentina, pero por otro lado, no de cualquier manera, sino sujeto a un modelo
del cual quien no se ajusta puede ser considerado retrasado, inmoral, loco, delincuente. Bueno, la variedad la van pensando ustedes.